Hola, hoy vamos a continuar con el tema de pasivos. En esta oportunidad vamos a ver unos pasivos eh, que no son determinables, como el bloque que ya hemos visto en cursos anteriores y en otras clases, que son pasivos que tenían una factura, por ejemplo, y por tanto, a partir de ese rubro, yo ya sé cuánto es lo que tengo que pagar. En esta oportunidad vamos a ver lo que son pasivos contingentes, activos contingentes y provisiones. Este tema en particular está eh, abarcado por la norma internacional de contabilidad 37, que su nombre es provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Estos tres rubros son al final de cuentas eh, registros contables que no están respaldados propiamente con una factura. Ya vamos a ir viendo cada una de las tres situaciones, pero aquí no vamos a tener un documento que nos respalde la transacción como tal, sino que va a conllevar un análisis por parte del equipo contable que se encarga de ver las transacciones. Voy a comenzar con las provisiones. Las provisiones hay que tener cuidado y no confundirlo con el tema de las estimaciones, aunque ambas son muy parecidas. La provisión va a ser un desembolso futuro cierto. Y aquí ese desembolso futuro, que es cierto, tiene que conllevar la salida de un beneficio económico de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores en mi empresa, por el simple hecho de que ellos estén a raíz de nuestra legislación laboral, estos van a tener un derecho en el futuro de que se les pague aguinaldo y que se les concedan vacaciones. Entonces, ambos rubros van a provisionarse porque es un desembolso futuro cierto por el simple hecho de que los colaboradores brindan su servicio a la empresa. Esta va a tener que incurrir en estas erogaciones en algún momento. Es muy importante que esa erogación tiene dos particularidades. Uno, no sabemos cuál es su cuantía, porque el colaborador, por ejemplo, en el caso del aguinaldo, va a estar recibiendo un salario todos los meses, pero este salario puede ir variando y lo que nos dice el aguinaldo es que es un promedio de 12 meses de diciembre a noviembre, de diciembre del año anterior a noviembre del año actual, y en ese promedio no es que él siempre gana lo mismo, puede ser que en un mes se le aumentó el salario, puede ser que en otro mes tuvo que realizar horas extra, pudo ser que tuviera alguna deducción de su salario, alguna deducción adicional. Entonces, este puede ir fluctuando y nosotros al final no sabemos ese comportamiento a futuro. Sabemos que habrá que incurrir en el pago de la provisión, pero no sabemos cuánto va a ser su rubro final. Podemos estimar un aproximado de cuánto va a ser este. Podemos hacer una medición aproximada, pero no sabemos cuánto es su rubro final. Y tampoco sabemos su vencimiento. Reitero el ejemplo del aguinaldo. Este se tiene que pagar en el mes de diciembre, dice promedio de los últimos 12 meses. La empresa, por el simple hecho de tener el colaborador, va a tener que incurrir en el pago del aguinaldo. Sin embargo, no sabemos ese vencimiento con un 100% de exactitud, porque puede ser que la persona en ese periodo de 12 meses tenga que ser despedida. Entonces, no sé, llegó tal vez al mes 8 y ahí fue despedida y por tanto no sabíamos, no teníamos una certeza completa del momento en que se iba a pagar. Y aún llegando al mes de diciembre también hay un umbral para poder realizar ese pago. Entonces, hay cierta incertidumbre acerca del monto y de la fecha exacta en que habrá que
realizar este desembolso, pero sí tenemos claro que hay que realizarlo. Entonces, esas son las características de una provisión. Nos dice igual la NIC 37 para el reconocimiento de la provisión, que la entidad tiene una obligación presente como resultado de un hecho pasado. Vean que esto corresponde a una característica que ya le había dado el marco conceptual de la información financiera, a lo que corresponde a un pasivo, que es una obligación que surgía a raíz de hechos pasados. La provisión, por tanto, es también un pasivo. Pero vean que hay otras dos características. Es probable que tenga que desprenderse de recursos que impliquen beneficios económicos y puede hacerse una estimación fiable del monto. Estos dos es importante, ya que si yo no puedo hacer una estimación fiable del monto, no voy a poder hacer una provisión. Estaríamos ante un pasivo contingente que explicaré más adelante, pero en el momento en que yo ya tengo cómo determinar, aunque sea aproximadamente, el rubro que tengo que desembolsar, lo estaríamos registrando como una provisión. El valor de esta provisión es importante, que es, al final de cuentas, un estimado, una aproximación a lo que va a ser. No es que nosotros hacemos la provisión hoy y nos da 5 millones y 5 millones tiene que ser el rubro que en el futuro tenemos que desembolsar. Reitero el caso del aguinaldo. El colaborador podría haber sido despedido antes y por tanto ahí tuvo un ajuste esa provisión. No llegó a los 12 meses, llegó al final a 8 meses. Entonces, hay que tener claro que la provisión es un elemento que habrá que estar revisando constantemente. Y además, nos dice la norma que es la mejor estimación acerca del desembolso necesario para saldar una obligación presente. Eso significa que con cada cierre contable, y de hecho es el segundo punto que dice, debe ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa. Entonces, con cada cierre, yo tengo que volver a hacer una verificación de mis supuestos para determinar si esos supuestos se mantienen y ir ajustando el monto de la estimación, si esta sube o si esta baja en cada cierre. Deben ser ajustadas para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible. También esto es importante, es la mejor estimación disponible. Puede ser que yo al inicio de esa provisión tenía unos supuestos y estos supuestos cambiaron completamente en el futuro. Entonces, eso no está mal, es que son las condiciones que nosotros estamos logrando identificar y que son las que nos darían el mejor cálculo posible. Sí esperaríamos que de ser lo más constante, pero estas condiciones pueden llegar a cambiar en algún momento. Y si la salida de recursos ya no es probable, se procede a eliminar o revertir la provisión, que eso también es otro rubro posible. Ahora, la NIC 37 nos habla de dos ejemplos o de dos casos concretos de provisiones. Son dos, lo puse aquí en la presentación como dos aplicaciones específicas de provisiones. Una son los contratos onerosos. Imaginémonos que nuestra empresa firmó un contrato para proveer un servicio a otra empresa y en ese contrato ya se estableció un precio para brindar este servicio durante X cantidad de tiempo. Consideremos un año. Nuestra empresa va a cobrarle a la otra empresa mensualmente 600,000 unidades monetarias. No es sin ninguna moneda. Entonces, la empresa todos los meses va a cobrar esos 600,000 colones. ¿Qué es lo que pasa? Si por algún motivo ese servicio que yo brindo cambió su estructura de costo, es decir, no sé, mis materias primas subieron, también subieron los salarios, hubo un aumento en el costo general del producto y
no sé, voy a plantearme un ejemplo muy sencillo donde yo tengo estos ingresos mensuales de 600,000 colones y ahora el gasto para generar ese ingreso subió producto de una serie de elementos ajenos a la empresa a 700,000 colones. Nosotros no podemos de ninguna manera controlar ese gasto. Ya esos 700,000 colones vamos a tener que incurrir bajo todas luces en ese gasto. Por tanto, tenemos una pérdida mensualmente y tenemos un contrato, por tanto, tendremos que cumplirlo, pero todos los meses estoy perdiendo 100,000 colones. Cuando yo me doy cuenta que ese contrato, eh, sus condiciones iniciales te perdieron y ahora yo estoy perdiendo dinero todos los periodos, se convierte en un contrato oneroso, que es un contrato en el que la empresa está, valga la redundancia, teniendo esa pérdida y yo la tengo que aprovisionar. Yo tengo que hacer una provisión en el momento en que yo ya pueda hacer una estimación sobre esa pérdida posible. Y el otro caso que nos da la norma es la reestructuración. Una reestructuración es, por ejemplo, cuando la empresa va a eliminar un departamento. Tenemos 3 departamentos, como la imagen que tenemos aquí, y por algún motivo cada uno de estos departamentos produce un producto, valga la redundancia, el producto A, el producto B, el producto C, y determinamos que el producto C ya no lo vamos a seguir produciendo, la empresa cambió su modelo de negocio y ahora ese producto C va a desaparecer. Para eliminar esa última línea de negocio, vamos a hacer una reestructuración de la empresa, vamos a reubicar a las personas, hay elementos que habrá que eliminar, la maquinaria, las instalaciones y todo van a modificarse. Cuando nosotros podemos hacer una estimación sobre ese proceso de reestructuración, hablaríamos de otra provisión, que es una provisión precisamente para hacer ese cambio. También se puede dar, por ejemplo, cuando vamos a cambiar de un edificio, hay una reestructuración, la empresa cambia sus instalaciones y va a incurrir en ciertos gastos por esa reestructuración. Entonces, en el momento en que pueda anticipar cuánto es ese gasto, puede hacer una medición del impacto económico que va a tener, realiza una provisión al respecto. Finalmente, con respecto a lo que son las provisiones, la NIC 37 nos solicita presentar una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída. Eso significa que por cada provisión vamos a tener en las notas de los estados financieros una explicación de cada una de esas provisiones, donde vamos a indicar las incertidumbres para los montos y las fechas posibles de la salida de los recursos que producía la provisión y también la información si existe eventuales reembolsos para dicha provisión. Esto es, por ejemplo, si la empresa va a hacer la salida, pero podría recibir una contraprestación. Esto sucede, por ejemplo, si yo fui demandado, perdí en el juicio y al final de cuentas, entonces voy a tener que pagarle a la empresa, voy a indemnizar a la empresa que me demandó. Imaginémonos tal vez que nuestra empresa eh, chocó, tuvo un accidente de tránsito, eh, fuimos demandados, perdimos el juicio, vamos a hacer la provisión y digamos que se hayan perdido, no sé, 4 millones, pero el vehículo tenía un seguro. Entonces hay una tercera parte, hay un tercero que nos va a reembolsar una parte, en cuyo caso hay que informar en las notas de los estados financieros que hay un tercero que va a cubrir una parte o nos va a reembolsar o resarcir de una parte de esa erogación que vamos a tener que incurrir. Entonces, sí, nosotros tenemos que pagarle a la empresa 4 millones a la que nos demandó por el accidente de tránsito, pero no sé, tal vez el seguro al final cubrió
3 millones de los 4 millones que había que pagar y por tanto ese reembolso que vamos a recibir tenemos que informarlo o comunicarlo en la parte de las notas de los estados financieros. Finalmente, para terminar con la parte de las provisiones, es importante que el asiento que se tiene que hacer es un asiento simple. El asiento va a ser un gasto o una pérdida contra la provisión, así tal cual, es un asiento muy sencillo. Uno va a afectar el estado de resultados, en tanto el otro se va a reflejar en la parte del estado de situación, en lo que corresponde a pasivo, pasivo corto plazo, pasivo corriente. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa, la empresa ABC SA, que ofrece una garantía contra defectos de fabricación. Entonces veamos que cada vez que yo realizo una venta, estoy incurriendo en esta garantía. Yo le estoy dando a mi cliente el derecho a hacer uso de la garantía. Esta garantía, bueno, es de defectos de fábrica. Nos dice que las ventas del mes son 50 millones de unidades monetarias. Según la experiencia de la empresa, el 5% de los productos vendidos tiene defectos. Eso significa que el 5% de mis ventas, de cada 100 unidades que yo proporcioné a los clientes, 5 están con defectos y me las van a devolver. Entonces, yo tengo suficiente evidencia para realizar una provisión. Veamos que hay un evento en el pasado que me da certeza, digamos, que en este caso es la venta, ya por el simple hecho de vender el producto al cliente, este tiene derecho a su garantía y además con base en el histórico de las transacciones que ha realizado la empresa, hay un porcentaje que me da cierta certeza de que voy a tener que eh, incurrir en estas garantías, pero además ese histórico me va a permitir en conjunto con las ventas hacer un aproximado del monto de la provisión. Recordemos que habían dos elementos que nos decía la norma. Si me devuelvo un momentito a esta diapositiva en particular, dice que es probable que tenga un desprendimiento de recursos que impliquen beneficios económicos. Ya con base en el histórico sabemos que el 5% de mis ventas vamos a tener que cubrirlas en garantías y que pueda hacer una estimación fiable, allá tener un historial de cuánto es el rubro de efectos que tiene la empresa. Entonces podríamos perfectamente determinar un aproximado de lo que voy a tener que pagar en garantías. Entonces la empresa puede perfectamente, vamos a ver la solución, realizar este asiento. Dice que como primer elemento hay una probabilidad de salida de los beneficios económicos. Ya sabemos que el 5% de las ventas históricamente se dan en garantías y se puede estimar el importe, 5%. Entonces se realiza una provisión y la provisión va a ser gasto por garantías contra provisión para garantías por 2.500.000. ¿Qué son esos 2.500.000? Son 50 millones y lo voy a poner por aquí para que se recuerden, 50 millones de unidades monetarias por el 5%. Y esos son los 2.500.000. Es un rubro sencillo, gasto por garantías, lo vamos a llevar al estado de resultados y la provisión para garantías lo vamos a llevar al estado de situación, a la sección de pasivos. Y con eso tendríamos la parte de provisiones. Ahora, la NIC 37 nos habla de otros dos temas. Nada más voy a borrar esto. ¿Cuáles son esos otros dos temas? Bueno, primero, los pasivos contingentes. Ya lo mencioné hace un momento. Si yo no puedo estimar la provisión, pero ya sé que voy a tener que incurrir en el futuro en una erogación, lo que tenemos es un pasivo contingente. Por aquí la norma nos da el concepto de contingencia. Una contingencia es
un rubro sobre el que tenemos incertidumbre de que algo suceda o no. Voy a devolverme a un ejemplo que di hace un momento. Una empresa nos demanda. Cuando una empresa nos demanda, hay incertidumbre sobre si vamos a ganar o no aquel juicio. Si nosotros ganamos el juicio, muy posiblemente que no tengamos que pagar. Y si nosotros perdemos, vamos a tener que pagar. Entonces, el pasivo contingente se da en este tipo de situaciones donde hay una incertidumbre que no depende de nosotros, depende de un tercero que es el que va a determinar qué es, digamos, lo que va a proceder y cuánto es el monto. Entonces, por excelencia, en el tema de los pasivos contingentes, vamos a tener lo que son las demandas. Nos habla la norma que el pasivo contingente es una obligación posible, es decir, bueno, en este caso, alguien nos demandó más bien. Alguien nos demandó y es posible que tengamos que pagar. Ven que aquí ese es el concepto más importante, posible. Cuando hablamos de provisiones, no era posible, sino que más bien era una salida que ya era cierta, es una salida que no sabemos en qué momento se daba ni por qué monto, pero había que hacerla. Aquí tampoco sabemos el monto ni la fecha, pero es posible, significa que hay, no sé, un 50% de probabilidad de que sí tengamos que hacerlo y otro 50% de probabilidad de que no tengamos que hacerlo. Sí se mantiene la característica de que es por sucesos pasados, es decir, es por algo que ya sucedió, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la empresa. En este caso que estoy mencionando, ¿qué es lo que estaría o cuál es, digamos, esta situación futura? Lo que dictamine un el tribunal competente, el cual no está bajo el control de la empresa, es un ente independiente que es el que va a determinar si tendríamos que realizar el pago a esa demanda o no. Y finalmente, en el último cuadro nos dice que toda obligación presente surgía a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros. Entonces vean, este último dato que nos da la norma nos dice no reconocido en los estados financieros y no está reconocido en los estados financieros porque no está esa certeza de que tengamos que incurrir en él. Es un rubro posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentarlo no en la sección de pasivos, sino en las notas de los estados financieros como una demanda que ha realizado ha recibido la empresa, de la cual pues aún no hay certeza sobre lo que vaya a suceder. Y vamos a cambiar la página. Para el reconocimiento del pasivo contingente, la norma nos dice que no es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. No es probable, ¿verdad? Cuando ya es probable, hablamos de una provisión. Aquí estamos hablando de que no es probable aún. Aún estamos esperando un evento que no depende de nosotros. La sentencia del juez. El monto de la obligación no puede ser medido con fiabilidad. Nos demandaron por 5 millones, pero hasta que no esté la sentencia del juez no sabremos si son 5 millones o si son 4 millones o si son 6 millones. Ese monto aún no sabemos perfectamente cuánto va a ser. Cuando ya nosotros sabemos cuánto va a ser y tenemos la certeza de que hay que pagarlo, estamos hablando de una provisión, ya no es un pasivo. Y si ya sabemos cuánto es el monto, pero aún no es probable, hablamos del pasivo y que está en las notas de los estados financieros. Si no sabemos ninguna de las dos, ni el monto, ni tampoco hay una probabilidad, tal vez no sea tan necesario indicarlo en las notas. No se reconocen los estados financieros cuando ya es probable que se convierte en una provisión, ¿verdad? O un pasivo.
información se tiene que revelar en el caso del pasivo contingente? Bueno, la empresa no debe contabilizar la obligación de carácter contingente, es decir, no tiene que hacer ningún asiento al respecto, sino que debe revelarlo en las notas de estados financieros. Si la probabilidad de que el suceso de la salida de recursos es remota, no se hace nada, que es lo que mencionaba hace un instante. Si nosotros no sabemos cuánto es el monto y tampoco hay probabilidad de tener que hacer esa erogación, entonces ni siquiera lo incluimos como nota. Pero si sí hay cierta probabilidad, vamos a tenerlo en la parte de notas. Para cada tipo de pasivo contingente tenemos que se debe hacer una descripción del efecto financiero, de la incertidumbre relacionada con el importe o el calendario de las salidas y la probabilidad de obtener eventuales reembolsos. Nuevamente, aquí si un tercero nos va a indemnizar, que esto en muchos casos pues correspondería, por ejemplo, a si yo tenía un seguro y el seguro cubre esta situación, entonces esa entrada de dinero de la aseguradora la vamos a reconocer, o bueno, en este caso no la vamos a reconocer, sino que más bien vamos a indicar en la nota de estados financieros que existe. Veamos un ejemplo. Un cliente demandó a la empresa por 2 millones de unidades monetarias por incumplimiento de un contrato. La solución, bueno, lo primero, nos están demandando. Aún hay una sentencia en un tribunal. Sí sabemos el monto, 2 millones, pero no sabemos si ese es el monto que se va a mantener hasta el final y no sabemos en qué momento vaya a terminar la demanda. No hay una certidumbre, ¿verdad? Hay cierta incertidumbre más bien sobre la fecha en que voy a tener que incurrir en esta salida. Por tanto, bueno, se tiene conocimiento del monto en incertidumbre del momento. No se tiene evidencia de que vaya a ganar el juicio. Tampoco sabemos si va a perderlo, ¿verdad? Solamente sabemos que nos demandaron. Entonces, es un pasivo contingente. Tenemos que informar en las notas de estados financieros que la empresa está siendo demandada por 2 millones de colones, o bueno, 2 millones de unidades monetarias, ya que un cliente alega incumplimiento de contrato. No obstante, el área legal aún no considera que el cliente tenga posibilidad de ganar el juicio. Vean que simplemente lo estoy informando, ya tengo una medición que va a ser, digamos, a qué rubro por el que me está demandando el cliente. Esta información se puede ir afinando conforme pase el juicio, ya podríamos ir eliminando en el futuro si el área legal sigue considerando que no hay probabilidad de perder el juicio. Puede ser que en el futuro del área legal vaya estimando que de acuerdo a la evidencia que presentó ese cliente, si es posible la salida del beneficio económico. Entonces, ahí la nota va a irse modificando con el tiempo de acuerdo a la información que tengamos. Bien. Y para finalizar, la última sección que tiene la NIC 37 corresponde al activo contingente. ¿Qué es un activo contingente? Bueno, el activo contingente es la contraparte del pasivo contingente. El demandado va a tener que reconocer la deuda cuando recibe la demanda, pero el demandante, el que quiere ese resarcimiento económico, lo que tiene es un activo contingente. Igual tenemos el término de contingencia, es decir, es un suceso sobre el que hay incertidumbre de que algo suceda o no. Es de naturaleza posible, puede ser que se dé, puede ser que no, va a depender de un suceso del que no tenemos control. Dice que ha surgido a raíz de sucesos pasados, se da la existencia, se confirma solo por la ocurrencia de uno o más hechos inciertos en el futuro y no están enteramente bajo el control de la entidad. Entonces aquí hablamos nuevamente, si yo me pongo en el caso que estaba dando de que alguien nos demanda,
El pasivo contingente lo está realizando la empresa porque fue demandada por el cliente. El cliente, por su parte, lo que está es ante la presencia de un activo contingente. Pero aquí es muy interesante porque la norma, desde su marco conceptual, nos dice usted no tiene que anticipar un ingreso. Entonces, el activo contingente, al momento de su reconocimiento, nos dice la norma, no son objeto de reconocimiento en los estados financieros porque uno no anticipa los ingresos, de acuerdo a lo que nos decía la NIC 1 y el marco conceptual. En el caso de los ingresos, no nos anticipamos. Cuando ya hay una sentencia en firme que nos dice que ese cliente tiene que pagarnos por la demanda que hicimos, ahí pasa de ser un activo contingente a una cuenta por cobrar y ahí sí lo reconocemos. Antes de eso, no, porque estaríamos haciendo que las personas, los usuarios de los estados financieros, incurran en un sesgo al decirles vamos a obtener este ingreso, cuando no es un ingreso que sea 100% seguro, sino que es probable. Y bueno, el fundamento, reitero, que nos dice la norma es que no se reconocen ingresos que quizá no se realicen nunca. Podríamos ser que perdamos el juicio y entonces este ingreso no se vaya a reconocer. Y aún estando, y esto también es muy interesante, este es un tema que tiene mucho de qué hablar, eh, aún estando la sentencia del tribunal, hay que tener claro que hay casos en los que no hay forma de recuperar eh, aquel rubro. Imaginémonos que la demanda que hicimos fue para recuperar una cuenta por cobrar a una empresa. Si aquella empresa, por ejemplo, está en quiebra y ya no tiene ningún patrimonio sobre el que podamos recuperar la cuenta por cobrar, aún estando la sentencia del tribunal que hace que esa empresa tenga que pagarnos, no hay sobre qué recuperar la cuenta. Entonces hay que tener cuidado. A veces hay circunstancias en la práctica, en la vida real, que nos hace que al final pues no se llegue a materializar, por ejemplo, en este caso, el registro del activo, ya pasando del activo contingente ya a un ingreso. Y bueno, también es importante que esta diferencia del pasivo contingente, la norma nos dice, no se informan hasta que ya sea probable que se recibirá. Es decir, no hay notas a los estados financieros a menos de que ya sea probable de que recibamos este dinero. Veamos un ejemplo. Un competidor de la empresa XYZ que está vendiendo un producto que requiere bueno, un componente, aquí tiene un error el enunciado, requiere un componente sobre el cual los derechos de exclusividad están dados a nuestra empresa, producto de una patente. Se procedió a demandar a la empresa y según el abogado se podrá obtener con seguridad la suma de 5 millones de colones al finalizar el proceso, el cual iniciará en 6 meses. A todas luces, nosotros tenemos la probabilidad de ganar. Vean que el abogado nos lo está diciendo, sabemos cuánto es el monto, que son 5 millones. Se presentó la demanda, aunque esta va a ser en el futuro. Tenemos la patente, por tanto, tenemos todo para considerar que vamos a ganar. ¿Cuál es la solución? En este caso estamos ante un activo contingente. No se procede a reconocer ningún activo ya que no se anticipa el ingreso. Sabemos cuánto es el monto, no sabemos cuándo va a ser. Ya la empresa incurrió en la demanda, ¿verdad? Sobre hechos pasados. Que en este caso el hecho pasado fue que la empresa utilizara de forma ilegal la patente que nosotros adquirimos. Pero
aún falta que el tribunal dictamine. Veamos que el juicio va a comenzar hasta dentro de 6 meses o el proceso legal que se abrió. Entonces, aún ni siquiera existe un proceso que haya iniciado. Primero tiene que iniciar el proceso y aún iniciando el proceso tenemos que ganar. Y aún ganando tenemos que asegurarnos de que el cliente nos va a dar el pago. Entonces, estamos ante un activo contingente y por tanto no se procede a realizar el reconocimiento de este. Y con esto, pues finalizamos este tema de activo, pasivo y provisiones. Activo, pasivo, contingente y provisiones. Correspondiente al ENMI 37. Muchas gracias.